Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos estés escuchando. Estamos en el canal de estudios bíblicos Vida Nueva Online. Agradecemos a Dios por este tiempo, gracias a Dios que podemos estudiar la palabra, reunirnos alrededor de una mesa, quizás compartiendo con otros hermanos o haciéndolo de una forma personal, ¿no? Pero esta tarde nos toca reunirnos a los pies del Señor para aprender más y más de Él. Y antes de empezar el capítulo 6 del Hechos de los Apóstoles, que es un capítulo muy corto, ya que tiene 15 versículos más o menos. Vamos a ver. Sí, tiene 15 versículos este capítulo. Vamos a ir a nuestro tema, a nuestro lema, a nuestro versículo lema, que por muchos estudios o tiempos de estudio bíblico estuvimos hablando y leyendo de esta palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Y esto significa que como estudiantes tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra, ¿no? Para que podamos estar preparados, para que realmente podamos salir a difundir las buenas nuevas de salvación, involucrarnos en esto de la gran comisión, pero tenemos que diligentemente presentarnos a Dios. Cuando nos presentamos a Dios es cuando abrimos la Biblia, su palabra, y Dios nos empieza a hablar. Esto es importante. Y tenemos que con diligencia buscar un tiempo, buscar un horario para poder estudiar todos los días la palabra de Dios. Y la segunda parte dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros, si realmente somos cristianos comprometidos con el Señor, no nos vamos a avergonzar del evangelio. Vamos a llevar el evangelio a una costa de nuestra propia vida, porque hay muchos que son perseguidos, vituperados a causa de la palabra de Dios. Y esto a nosotros nos llama la atención porque somos obreros, nos hemos comprometido en la viña del Señor a trabajar, a difundir la palabra de Dios a toda criatura, ¿verdad? ¿Qué más dice este pequeño versículo 15? Dice que traza bien la palabra de verdad. Esto es importante, hermano. Siempre lo digo cuando leo esta porción, que nosotros tenemos que trazar bien la palabra de verdad. En el griego dice cortar derecho. O sea, no podemos manipularla, no podemos cambiar el sentido del espíritu de la palabra. No colocar para nuestro provecho, ¿no? Hablar la palabra como corresponde, como dice la palabra. Al pecado, pecado. Esto es importante. Por eso dice que traza bien la palabra de verdad. No solamente diligentes, sino ser obreros que trazan bien la palabra de verdad. Esto es importante porque, hermanos queridos, dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que maestros amontonándose según sus concupiscencias enseñarán a otros cosas, herejías y todas estas cosas que van a cambiar nuestro rumbo. Así que preparémonos. Por eso estamos estudiando en estos tiempos y ahora, más que todo, este libro de los Hechos de los Apóstoles, los cuales nos muestra el inicio de esta iglesia, de la iglesia del Señor. Luego veremos la transición de la iglesia a través de los apóstoles, las cartas. Y por último veremos la consolidación con el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, la Revelación. Así que, dicho esto, vamos a ir ya al capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjense, en una prédica 3.000,
otra predica 5.000, ya estaban creciendo, ¿no? Los números de discípulos, porque no eran números de creyentes, eran discípulos, y discípulos significa enseñarles, prepararles, ¿no? Eso es importante. Esto es lo que la iglesia tiene que estar comprometida, en hacer discípulos, no tanto números. De nada sirve tener una iglesia llena, ¿no?, de aquellos que aceptaron a Cristo y se quedaron ahí, en el primer peldaño. Tenemos que seguir subiendo, ¿cierto? Entonces dice que como crecía mucho el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se iba a consolidar esta iglesia, tanto judío-gentil, y esta iglesia iba a ser realmente grande, y por supuesto cuando hay muchos miembros, muchos discípulos, la cosa ya no es tan sencilla. Tiene que haber ya, hay que delegar a hombres, levantar hombres para que ayuden en el ministerio y todo esto, ¿verdad? Entonces a medida que la iglesia crece, también los conflictos hacen su aparición, ¿no? Porque no todos llegan a la iglesia maduramente, no. Muchos llegan maduros con sus problemas, con su carácter, que es a veces irascible, otros que son impulsivos. Hay de todo cuando llegan a la iglesia. Entonces, hay conflictos, ¿no? Y situaciones en las que se podría resolver estos conflictos muy rápidamente, pero ¿quiénes iban a atender? Ese era el problema. Aquí vemos una que de ella se suscitó. Hubo un problema seguramente en cuanto a la desatención de las viudas de los griegos, ¿no es cierto? Entonces aparecieron, dice, las murmuraciones o chismes. Esto es grave, hermano. Cuando una iglesia aparece en la murmuración y el chisme, es una iglesia a punto de desaparecer. Es una iglesia donde ya no hay el Espíritu Santo de Dios. No lo gobierna el Señor, sino el otro. Tenemos cuidado, hermanos queridos, acá. Y por eso dice que acá vemos una de ellas, de estos problemas de murmuración, chisme sobre la desatención de las viudas griegas, en la distribución de alimentos, que se hacía diariamente dentro de la congregación. Hubo ese problema. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es lo que dijeron los apóstoles. Entonces, fue entonces que los 12 apóstoles, ante esta situación, procuraron poner orden a las cosas. Sabían que la reclamación era genuina, o sea, es verdad, ¿no? Había esa desatención, ¿no? Pero que no se daba por descuido, sino por falta de hermanos que sirvieran las mesas. O sea, que faltaban gente comprometida con la obra, ¿cierto? Por lo que dedujeron los discípulos sabiamente que cómo debemos mejorar este problemita que surgió. Que si no se corta de raíz, ya nomás puede hacer consecuencias muy dañinas a la iglesia. Y dijo: no es justo que se deje de lado la predicación. O sea, nosotros predicamos y también enseñamos y atendemos, no puede ser. Y la oración, porque hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿no? Y también atender a la necesidad de los prójimos. Entonces, dice en el verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahí está. La elección, hermanos, para estos hermanos que iban a trabajar, y hoy en día los hermanos que trabajan en la obra, a veces se elige solamente porque, bueno, como no hay gente en la iglesia, bueno, se elige a cualquiera, ¿no? Porque más o menos piensan que está bien. Esto no es así. Es el gran problema, hermanos queridos. Porque hay que discipularlos, hay que prepararlos para que estén realmente maduros espiritualmente. Y acá la condición era, dice, 7 varones de buen testimonio. El testimonio es importante, ¿no? No solamente en la iglesia, sino en el hogar, en el barrio, en la casa.
cuando uno está a solas, es el buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Mire usted esa condición. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se adquiere la llenura del Espíritu Santo? Comunión, oración, lectura de la palabra, realmente estar ahí con el Señor en todo momento. Esa es la llenura que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Y no solamente de eso, y dice, y de sabiduría. Sabiduría de lo alto, sabiduría, madurez espiritual, diría yo, ¿no? Para solucionar los problemas de una manera justa y sabia, no haciendo acepción ni haciendo diferencia, ¿no?, entre otros. Esto es lo que tenían que elegir. A quienes encarguemos de este trabajo. Esto era importante. Pero a toda esta elección y estas condiciones que tendrían que reunir, dice, solo este tipo de personas deberían servir en esa iglesia. Y también hoy, solamente, hermanos, estas personas que cumplen estos 3 requisitos, que después son muchos más, de ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, tendría que haber en nuestras iglesias. Porque si no, el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Y la iglesia ya no es dirigida por el Espíritu Santo, no es esfuerzo humano, y no es guiada por el hombre, por la mujer. Y esto no es el modelo que el Señor eligió para su iglesia, ¿verdad? Que quieran siempre estas personas el amor, que estén llenos de bondad, templanza, o sea, que tengan los frutos del Espíritu Santo. Ahora, no nos confiemos, hermanos, en los talentos, no dones, talentos y habilidades que los hermanos tengan también, ¿no? Porque hay hermanos que son talentosos, que son muy diligentes, que siempre quieren estar en todas las actividades. No nos confiemos en esto. La Biblia nos ha dado condiciones para que sean elegidos los que van a ayudar, los diáconos, los obreros que van a ayudar en la iglesia, ¿no? Procuremos, hermanos, que así como la iglesia primitiva buscaba hermanos fieles a los requisitos bíblicos, también sea hoy en día. Y así nos vamos a evitar de inconvenientes, de problemas, ¿verdad? Problemas de peleas entre los hermanos, la iglesia después se quiebra, unos se van por otro lado, otros por otro lado, todo un problema. ¿Por qué? Porque no han sido elegidos las personas que realmente tienen que acompañar al líder, al siervo de Dios. Y que tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. Ni tampoco elegir por amiguismo, ¿no? Por familiaridad, ¿no? Porque él es mi primo, mi hermano, mi sobrino. No. Requisitos bíblicos, lo que pide el Señor. Verso 4. Dice, ¿dónde estamos? Y nosotros, después de toda esta cosa, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque este fue su llamado. Los llamó el Señor para esto. Así como la de los pastores de hoy en día, que son llamados para una determinada tarea, no para las otras que pueden hacerlo, los diáconos, los ancianos, diaconisas, ¿no es cierto? Y esto es importante por eso, hermanos, ¿no? Pero a veces se confunde muchas veces, ¿no? Y el pastor llega a está lleno de actividades y descuida la oración y la palabra. Por eso los alimentos son muy, muy livianos. No hay conocimiento de la palabra. Eso se ve en muchas prédicas que usted escucha. Realmente hay solamente talentos de efusividad, de oratoria, de otras cosas, pero no está ahí la presencia del Señor.
está la gracia del Espíritu Santo orando en esta persona. ¿Qué más dice el verso 5? Y agradó, dice, la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, espíritu de Antioquía. 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Mire usted, hermano. A los cuales, dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos, hermanos, cómo la iglesia se iba organizando. La iglesia primitiva, esta iglesia que nació en el día de Pentecostés, se va organizando para cumplir todas las tareas encomendadas por el Señor. Ninguna tarea, ojo, debe ser tenida como menor por aquellos que sirven. Desde el portero hasta aquel hermano que está ¿cómo le puedo decir? Trabajando en el asesoramiento espiritual. No, todos son iguales, todos son importantes y se conforman al llamado de Dios, todos. Aquí vemos que en este versículo que los hombres que fueron elegidos según los criterios antes mencionados, dice, quienes presentados ante los apóstoles, dice la palabra, reciben la imposición de manos para ser ordenados en la tarea a desempeñar. Esto es bíblico. Levantan obreros y tienen que imponerse las manos, no tanto como un acto místico, sino al orar y colocar las manos sobre las personas, queremos transmitir la bendición de Dios que está en nosotros y a ellos. Por eso el que impone las manos son los ancianos, el pastor, para que estos diáconos y diaconisas, obreros del Señor, puedan trabajar en la obra del Señor. Esto es importante. Verso 7. Y crecía, dice la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, cuando las cosas tienen una guía de parte de Dios, las cosas salen bien. Tienen que salir bien. Número se multiplicaba, dice, de discípulos grandemente. Vemos, hermanos, cómo la fe cristiana empezaba a crecer en número. Y también en predicadores, ¿no? Vemos que hasta los mismos sacerdotes, dice, también empezaban a seguir esta nueva fe. Tremendo. Lo cual seguramente también le daba a la gente mayor credibilidad, porque ellos estaban convirtiendo al camino del Señor. Tremendo, ¿no? Este mover de Dios. Verso 8. Y Esteban, hace mención ya acá, en este capítulo 6, este acontecimiento de Esteban, el primer mártir de la causa de Cristo, por la causa de Cristo. Esteban, lleno de gracia, dice, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué tremendo, hermano. Qué hermoso, ¿no? Que cuando uno es llamado a la obra, empieza Dios a tomar esa vida y por medio de esa vida hace grandes obras, prodigios, maravillas, ¿no? Para darse a entender que Dios realmente es poderoso para hacer todas las cosas como Él quiere hacer, ¿no? Se hacía grandes prodigios, dice. Ahora, Esteban no era uno de los 12 apóstoles, pero como le impusieron las manos los apóstoles, recibieron ese don, recibieron esas bendiciones que ellos tenían, esos dones que ellos tenían. Como no era uno de los 12, también se levantaba como uno de ellos. Lo decía, haciendo prodigios y señales, ¿no es cierto? Hermano, yo creo que esta iglesia ha debido ser una iglesia maravillosa, ¿no? Llena de gracia y poder para dar a conocer el mensaje del Evangelio, palabras con poder, con fuerza, con testimonio, con milagros. Algo que parece
haberse olvidado, hermanos, hoy en día. Y que no se ve hoy con la misma frecuencia. Una vez, ¿no? Esto pasa por la misericordia de Dios. Pero lastimosamente la iglesia está muy tibia en este tiempo. Era porque la tecnología ha aumentado, era porque hay más cosas que absorben a la vida cristiana. Realmente hay que analizar todo esto, ¿verdad? Verso 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. ¿Cuándo no? Cuando empezaron a ver lo que Dios hacía a través de Esteban, la gente se levantaron, así como cuando se levantaron contra Jesús, cuando se levantaron contra Pedro, contra Juan, contra Pablo. Ahora se levantaron contra Esteban. ¿Sí? Vamos a ver ahora, vamos a seguir leyendo hasta el verso 14 y luego vemos esa fracción que está resumido estos versos del 8 al 14. Dice el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermanos, llenura del Espíritu Santo, está realmente preparado, es discípulo, quiere hacer las cosas como Dios quiere, está atento a la voz del Espíritu Santo. Entonces, salen de una manera excelente. Es necesario de que hable una hora, 2 horas, un sermón, una presentación de la palabra en unos minutos y ya, ¿no? El poder de Dios empieza a obrar. No hay necesidad de que levante la voz, de que grite, sino una voz pasible, con un poder de convencimiento de parte de Dios, ¿verdad? Y dice que se levantaron contra Esteban. Porque dice, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sabiduría, hermanos, tremendo lo que él tenía, la inteligencia dada por el Espíritu Santo. Querían disputar con él, querer hacerle con palabras quizás tendenciosas, con doble sentido, pero el Espíritu Santo les daba y realmente fue tremendo, hermano. No podían lograr nada, pues no había ningún argumento con los cuales podían rebatir lo que él estaba diciendo. Qué tremendo. Y hermanos, es el segundo debate bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles. El primero fue de Pedro, ¿no? Que ahí se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? Dice el verso 11, entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Cuándo no? Los falsos testigos. En este caso sobornaron, les pagaron dinero para decirle no. Digan que habló en contra de, blasfemó contra Moisés y contra Dios. Qué tremendo. Porque cuando no pudieron debatir con argumentos claros y verdaderos, hermanos, esta gente y cualquier persona hoy en día, cuando no puede debatir con nosotros lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios, entonces recurren a métodos destructivos, difamadores, ¿no? Como para que nosotros desistamos. Hablan mal de nosotros, al punto de llegarnos a acusar mentirosamente de blasfemar, o en este caso no nos van a decir que blasfemamos contra Moisés ni contra Dios, ¿no? Sino que nos pueden acusar de otra manera, de otras formas que hoy en día pueden acusarnos por, como le hemos leído en una noticia ahí en el Panorama Cristiano de Noticias, que un pastor habló acerca del movimiento LGBT, explicó bien todo lo que Dios hizo, y la empresa Google, poderosa empresa Google, lo bloqueó su blog, y todo esto pasó. Entonces, va a haber muchas acusaciones.
que somos difamadores, que tenemos mensajes de odio hacia la gente, que no piensa igual que nosotros. Todo estos tipos de hoy en día son acusaciones de este tiempo. Entonces, Esteban, le dijeron, lo acusaron de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Verso 12. Y soliviantaron al pueblo, dice, conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez, lo agarraron como cuando apresaron a Jesús, como cuando los agarraron y los azotaron a Pedro y Juan, todo esto. Estos hombres, hermanos, estos hombres, se propusieron calentar, como instigar al pueblo. Y como el pueblo era una masa aturdida, el pueblo era, ¿no?, como hoy en día, derecha, derecha, izquierda, izquierda. El pueblo no tiene a veces, si no conoce, no tiene una base firme para mantenerse, ¿verdad? Y dicen derecha, derecha, y de izquierda, izquierda. ¿Qué pasa con todo hoy en día? Y dice que estos ancianos y escribas arremetieron contra Esteban y lo llevaron al concilio. Lo apresaron y lo llevaron al concilio. Verso 13. Y pusieron testigos falsos, ¿ya?, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y añadieron algo más: contra el templo, no solamente contra Moisés, sino contra el templo y contra la ley. O sea, no siendo suficiente con sus falsas acusaciones, sobornos que hicieron, pusieron testigos falsos, contrataron testigos falsos. Y hoy me hacía recordar lo que mi esposa me decía, que una charla con su hermano que tiene ella, dice que ahora a los entierros, cuando no hay gente, que realmente, porque vio que en los entierros siempre terminan llorando la gente, ¿no? Dice que contratan lloronas. ¿Y usted? Usted puede contratar 3 o 4 o 5 lloronas. ¿Y cuántos quiere? Le decía a su hermano. Yo me voy a contratar 10, le decía. Para que vayan y lloren, ¿no? Para que instiguen a la gente, y no instiguen, sino para que la gente diga qué tristeza y también puedan llorar. Sí. A veces el hombre se inventa cada cosa, ¿no? Y acá contrataron testigos falsos, quienes hablaban contra Esteban, diciendo que había blasfemado contra el templo, contra la ley de Moisés. Acusaciones terribles, hermano. En ese momento, con esa época, podían causarle la muerte. Y podía blasfemar contra el templo, ni contra la ley de Dios, ni contra Dios mismo. Como hoy lo hacen en el Islam, ¿no? Al que blasfema contra Mahoma, ¿sabe qué? Muerte segura. Entonces, el verso 14 dice: pues le hemos oído decir, mire usted lo que dicen esto, ¿no?, de que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ellos sabían lo que había dicho Jesús, sabían a qué se había referido después. Destruyan este templo, dijo, ¿verdad? Y en 3 días lo voy a reconstruir. Cuando resucitó Jesús, dieron cuenta que estas eran las palabras de las cuales estaba hablando. Y esto están ahora ellos como falsos, ¿no? Y después le añadieron de que estaban en estos testigos falsos, añadieron que Esteban estaba hablando de Jesús, cómo él destruiría el templo. Y no solamente eso, sino cambiarían las enseñanzas de Moisés que les había dejado. ¿Verdad? Porque estos buscaban la manera de que sea castigado y hasta provocar la muerte, matarlo. Eso es lo que pensaron de Jesús. Querían matarlo.
se conformaron con mostrarlo a Jesús castigado con todas sus heridas, con su corona de espinas. Ellos querían matarlo, crucifícalo. Estaba pasando lo mismo ahora con Esteban. Este argumento es totalmente falso, lo que dijeron ellos, hermanos, porque Esteban no había dicho eso, ¿verdad? Había predicado otras cosas, seguramente había predicado acerca de lo que Jesús resucitó, en cuál era el camino. Pero ellos tergiversaron. Vamos a ver la fracción, antes de terminar con el último versículo, la fracción de esta película, una fracción de esta película, para añadir a esto y consolidarlo, ¿no? Lo que realmente le pasó a Esteban, este primer mártir de la iglesia cristiana primitiva. Vamos ya a este tema. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Hermosa este discurso que nos presenta Esteban. Y no finaliza, y no termina acá. En el capítulo 7 veremos la culminación de este discurso, por el cual mataron a Esteban. Y que no se olvide, la próxima clase, en el capítulo 7, estaremos terminando, concluyendo con este hermoso discurso. Y usted, hermanos, cómo va él relatando desde Abraham hasta la vida de Jesús. Fue tremendo la sabiduría que no pudieron soportar. Así que está este invitado para continuar, porque tenemos esa fracción de la película, como Esteban relata esto lo que fue escrito en los libros de los profetas. Y nos dice el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo es, no? Cuando otro prodigio maravilloso sobre la vida de Esteban.
dice que vieron el rostro resplandeciente como un ángel. Así como cuando Moisés bajó del monte con las tablas, su rostro resplandecía. Tuve que cubrirse, dice su rostro. Y lo cual debió ser sorprendente para los que estaban allí todos, ¿no? Vemos también, hermanos, que cada día, ¿no? Y más muestra del poder de Dios, más muestras. Aunque esta gente deberían haberse asombrado por lo que pasó en ese momento, todo esto lo que pasó en su rostro, en sus palabras, no hizo sino que la vida de este valiente fuera sometido a más escarmiento. Fue lapidado, fue apedreado a morir. Pero esto vamos a ver en el capítulo 7. Un capítulo realmente que también nos va a llevar a mucha reflexión. Y mi consejo siempre, ¿no? Vuelva a leer este capítulo 6. Tiene 15 versículos, los cuales tienen una profundidad tremenda acerca de la elección de los discípulos, de los que iban a ayudar a los apóstoles y la vida de este primer mártir. Así que vuelva a leer, seguramente que usted va a encontrar muchas cosas más hermosas sobre este capítulo 6. Y hasta aquí ha sido este tema del día de hoy, este estudio bíblico. Espero que haya tomado nota en algunas cosas. Y bueno, estamos invitándolos para la próxima clase, para el próximo capítulo, el capítulo 7 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ¿sí? Bueno, que Dios lo bendiga mucho y no se olvide estudiar, no se olvide ser diligente, no se olvide ser diligente. Ya hemos visto la palabra de Dios en ese verso tan hermoso, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien la palabra de verdad. Este es el lema que tiene que seguirnos cada día de nuestras vidas. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.